Hola, buenas noches. ¿Qué significa el triunfo contundente de Javier Milei en las elecciones primarias en la Argentina? ¿Qué lectura hacer de ciertos rasgos particulares que está teniendo este proceso electoral, que de momento lo tiene como el gran triunfador? ¿Cuál es el primer rasgo particular de este proceso que me interesa subrayar porque me parece muy revelador? El hecho de que en todas las elecciones previas a las elecciones de este domingo, los candidatos de Milei en todas las provincias argentinas sacaron resultados magros, ¿no? Fueron un fracaso prácticamente la totalidad de los candidatos de Javier Milei. La Libertad Avanza en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades donde competía, no sacaba nada de votos. Y sin embargo, Milei el domingo se convirtió en el gran victorioso, ¿no? El gran ganador. ¿Por qué sus candidatos fracasaron en las elecciones provinciales previas y él se convierte en el gran ganador? Bueno, tal vez la clave de interpretación de este fenómeno esté en la gestualidad. Los candidatos de Milei son imperceptibles porque lo que percibe la mayoría de los votantes de Milei son los gestos de ese candidato. Y los gestos de ese candidato, la escenificación de la política que hace ese modelo de liderazgo, es una escenificación agresiva. No solo plantea que viene a patear el tablero, sino que lo hace de una manera volcánica, ¿no? Como expresando una furia. Y eso es lo que habría canalizado ese candidato, no sus candidatos en las demás provincias, en todas las elecciones anteriores. Él, personalmente, Javier Milei. La gesticulación de la política que él hace, la escenificación volcánica de la furia frente a una clase dirigente burocratizada, corrompida, decadente y que en términos objetivos es burocratizada, corrompida y decadente. Bueno, esa gesticulación, la escenificación de esa furia, de esa manera volcánica, como lo hacía Milei, expresando violencia política en esa gestualidad, en esa escenificación. Violencia política, ese es el autopista que canalizó la sensación que va creciendo en una parte importante de la sociedad. Y esto sitúa a Milei en un fenómeno que se está dando a escala global. Por cierto, se ve en las democracias del mundo, porque donde no hay democracia no hay pueblos eligiendo libremente a sus autoridades. Pero en las democracias del mundo, desde hace décadas, se percibe un proceso de final de la política, de búsqueda por fuera de la política y de búsqueda incluso en contra de la política. Este proceso empieza a verse en la última década del siglo pasado. La década del 90 fue la década de la irrupción de los outsiders. Las sociedades ya empezaban a ver que sus clases dirigentes, sus clases políticas en particular, los políticos tradicionales, los partidos tradicionales, no le daban respuesta a sus inquietudes, a sus ansiedades, a sus incertidumbres, a sus miedos. Hemos entrado en un tiempo en el que las cosas están fuera de las manos del ser humano. No pueden las clases dirigentes controlar los fenómenos que están atormentando a la especie humana, llenándola de miedos, de incertidumbres. Entonces, como la política tradicional no respondía a los miedos de este tiempo, ya en los 90 las sociedades empezaron a buscar por fuera y aparece el fenómeno del outsider. Ahí empezaba suavemente la búsqueda
de reemplazar a la política. El outsider era un reemplazante suave del político tradicional. Allí apareció Silvio Berlusconi en Italia, alguien que venía de afuera de la política y que en ese escenario sísmico que había derrumbado a los partidos tradicionales, que fue el Mani Pulite, la operación Manos Limpias, que contra la corrupción política encabezó el juez Antonio Di Pietro. Bueno, en ese marco irrumpió un outsider de la política, Silvio Berlusconi. Por cierto, la historia demostró que tampoco satisfizo las incertidumbres, los miedos, tampoco calmó las ansiedades de la sociedad. No lo van a hacer los outsiders, ni tampoco ahora los fenómenos de la antipolítica, del antisistema. Pero en la desesperación reinante, en esta etapa se está buscando en esa dimensión a los protagonistas nuevos de los escenarios políticos. En los 90 entonces apareció el outsider, Menem en la Argentina, ya viendo que los políticos no sumaban votos, ¿no? Buscando candidatos para legislador, para gobernadores, los políticos no le daban resultado, entonces buscó fuera de la política. El motonauta Daniel Scioli, el corredor de Fórmula 1, Carlos Reutemann, el popularísimo cantante Ramón Palito Ortega. Aparece Fujimori en Perú, un hombre que no había tenido nada que ver con la política, toda su vida había estado en el campo de la docencia, en el terreno de las ciencias agropecuarias, era decano y profesor de una facultad de agronomía. Alberto Kenjo Fujimori expresó el fenómeno del outsider y se podrían poner muchos ejemplos más en el mundo. Y ya en el siglo XXI, sobre todo en la segunda década del siglo XXI, se pasa a una faz más dura, más agresiva. Ya no es solamente el outsider, es el antisistema. Aquel que canaliza lo que ya se convierte no solo en una desilusión, sino en un rencor, en una bronca contra el sistema. A la falta de respuesta de una política que muestra burocracia, corrupción, decadencia, ya no solo buscamos el outsider para que gobierne quien nos responda, porque la política tradicional no nos responde. Entonces ya buscamos el antisistema, aquel que nos promete patear el tablero. Así aparecen en la segunda década del siglo XXI personajes como Donald Trump, Rodrigo Duterte en Filipinas, Jair Bolsonaro en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela. Es un ejemplo de antipolítica. El tradicional bipartidismo de Acción Democrática por el centro izquierda y el COPEI por la centro derecha voló en pedazos cuando apareció Hugo Rafael Chávez Frías y pateó el tablero con agresividad, con violencia política. Acá Milei canalizó esa frustración vuelta bronca, vuelta rabia. Por cierto, también él nos va a defraudar porque las incertidumbres contemporáneas tienen que ver con otra cosa que está más allá de la política, porque está más allá incluso de la especie humana. Pero en la Argentina, donde ha imperado lo que yo llamo la chantocracia, ¿no? Burócratas que son chantas, burócratas que escalan a partir de la obsecuencia, del tráfico de favores, de robar para la corona. Eso es lo más común, robar para la corona. Eso da poder. Bueno, en esta Argentina, quien viene con violencia política en su gestualidad es el que tiene la fuerza. Yo honestamente espero que cambie, espero que de ahora en más sea el Milei moderado y sereno de las primeras horas post elección paso, pero no sé qué se viene. Lo que sé que lo que ha canalizado es un rencor muy profundo, un rencor que tiene explicaciones muy lógicas, pero que no sé si sirve
para construir una sociedad sana, ¿no? Para construir una política sana. Hoy la política no es sana, pero no sé si personajes como Milei pueden construirla. De momento lo que siento es que está canalizando esa sensación que ha engendrado muchos monstruos en el mundo en estas últimas décadas.